Doy ahora la más cordial bienvenida a Valeria Moy, ella es la directora del IMCO. Valeria, ¿cómo estás? Hola Leonardo, qué gusto saludarte. Oye, el gusto es absolutamente todo mío. Preguntarte, ¿cumple 20 años el IMCO? ¿Ah? Cumple 20 años en mayo, ya estamos preparando la celebración porque oye, 20 años se dice fácil, no ha sido fácil, la sociedad civil pues no suele durar tanto y creo que es un momento que tenemos que festejar y que hacerlo notar desde luego. Oye, y lo han hecho de una manera excepcional, son varias generaciones, efectivamente, las que han dado secuencia a este trabajo importante. Felicita, por supuesto, a toda la comunidad. Directora, te pregunto, ¿fue una buena decisión desde tu punto de vista o está suficientemente clara? ¿Tienes todos los elementos para elaborar la decisión de la venta de las plantas de Iberdrola a un fondo que va a ser respaldado por el Estado mexicano? Pues mira, yo creo que fue una muy buena decisión para Iberdrola. Para Iberdrola no tengo ninguna duda de que fue una buena decisión. Iberdrola desde hace ya varios meses, años incluso, había presentado su plan de descarbonización, por decirlo de alguna manera, de cómo iba a adaptarse a esta nueva tendencia global, esta tendencia de irse moviendo hacia energías más limpias, energías más renovables, y para ello tendría que irse deshaciendo de plantas de generación de energía más viejas, más sucias, más contaminantes, y en ese sentido, pues lo que hace Iberdrola es de las 13 centrales que vende, básicamente 12 son de ciclo combinado y una central eólica. Entonces, básicamente esto funciona muy bien para Iberdrola en el sentido de que va conforme a sus objetivos y de alguna manera le libera recursos porque dice, bueno, yo ya no voy a invertir en México, libero recursos para inversión en renovables, pero pues como en México no puedo invertir, pues me voy a otros lugares con esos miles de millones de dólares que ahora voy a tener disponibles para invertir. Para Iberdrola fue una muy buena decisión. Para México, y esto hablo de México en general, así como país, para México no creo que haya sido una muy buena decisión, de hecho creo que es una mala decisión, porque nos va a salir caro este uso de recursos públicos de 6,000 millones de dólares, pues en plantas de energía fósil, que además, Leonardo, no le agrega un ápice de capacidad de generación de energía eléctrica al Ni país. un vatio más tenemos. Nada, lo único que haces es cambiar la propiedad. Antes estas plantas eran de Iberdrola y ahora estas plantas van a ser propiedad de un fideicomiso que se llama Mexico Infrastructure Partners. Van a quedarse como dueño este fideicomiso y las plantas que operaba Iberdrola ahora las va a operar CFE. Las plantas no van a ser propiedad de CFE, no van a ser propiedad del Estado mexicano, van a ser propiedad de este fideicomiso, pero sí las va a operar CFE. O sea, ¿se las va a alquilar, se las va a arrendar? Se las va a dar, todavía no sabemos los detalles. Tú me preguntabas hace un momentito, ¿tienes todos los detalles claros? No, esos detalles de cómo lo va a hacer, lo va a rentar, se las va a regalar, o sea, cómo va a ser este contrato de prestación de servicios, no lo sabemos. Y creo que la parte importante es de dónde van a salir los recursos, porque este fideicomiso pues tiene recursos públicos. El fideicomiso legalmente es una figura privada, en este caso es un fondo privado, pero hay recursos públicos a través de otros fondos. Entonces, por ejemplo, ahí tienes recursos de Fonadín, ¿no? Tienes recursos, puede ser que tengas fondos, recursos de Banobras, no sabemos cuántos recursos públicos hay invertidos en este fondo. Entonces, esa claridad todavía no existe. Yo creo que el secretario de Hacienda o la Secretaría de Hacienda nos debería que dar muchos más detalles de dónde van a salir pues estos 6,000 millones de dólares, o de entrada, si la totalidad de la compra se va a hacer con recursos públicos, porque hoy no sabemos que el fideicomiso es privado, pero que gran parte de los recursos que se van a usar son públicos, pero a través de este fideicomiso. Pero el fideicomiso es privado, pues sabemos, por ejemplo, si lo tienen chinos, canadienses, yo no sé, o sea, tenemos más información sobre ese, en este caso. El fideicomiso sí. Tiene participantes mexicanos principalmente y también hay participantes canadienses, pero al final del día es un fideicomiso privado. Como buen fideicomiso, pues hay un fondo donde muchas instancias participan con recursos, con dinero, y ahí es donde nosotros tenemos que entender de los recursos que tenga el fondo, que no sabemos cuántos son, de esos recursos que tiene el fondo, 6,000 millones se van a dedicar para la compra de estas centrales.
Y de esos 6,000 millones, a mí me gustaría saber, Leonardo, y yo creo que a México le debería de interesar saber cuántos de esos 6,000 millones son recursos públicos. Mi impresión es que gran parte de los 6,000 millones, si no es la totalidad de los 6,000 millones, van a provenir de recursos públicos. En cuyo caso, para mí, Leonardo, la duda es, ¿para qué gastamos 6,000 millones de dólares en plantas de energía fósil cuando puedes invertir en líneas de transmisión, cuando puedes invertir en renovables, cuando, vamos, se nos pueden ocurrir a ti y a mí y a quien nos esté escuchando un montón de usos más para 6,000 millones de dólares? Ya, bueno, pues es por supuesto todo un tema. Lo que tampoco me queda claro es por qué en este caso Banobras o NAFI, no sé cuál de los dos bancos de desarrollo, va a aportar 3,000 millones y se va a computar eso como deuda nacional, Valeria. Pues todavía no nos queda claro a nadie, porque todavía no han salido a aclarar de dónde van a salir esos recursos, si es deuda, si no es deuda, y si no es deuda, de dónde vienen los recursos, porque uno no tiene 6,000 millones o 3,000 millones de dólares en las carteras o en tesorería líquida. Entonces necesitamos entender de dónde vienen estos recursos, porque si me apuras, yo creo que es un muy mal negocio comprar plantas de energía fósil que no le van a agregar nada de generación, ni un vatio adicional de generación al país. Y lo que sí le va a agregar, Leonardo, es un pasivo laboral adicional a CFE, porque CFE, antes, tú imagínate, antier, esas plantas las operaba Iberdrola. De las 13 plantas que vende Iberdrola, 10 operaban bajo un esquema que se llaman de productores independientes de energía, donde toda la electricidad que se generaba en esas 10 plantas, toda, la totalidad, se la vendía a CFE. Ahora, esas 10 plantas ya no las va a operar Iberdrola va a sacar a sus trabajadores de ahí, y CFE va a tener que meter a trabajadores a operar esas 10 plantas. Entonces, esto implica pues una mayor presión laboral para CFE, que bueno, pues ya sabemos que tiene presiones en términos laborales como empresa, ¿no? En términos de las finanzas de la empresa. Y no son particularmente eficientes, ¿no? Las empresas energéticas del Estado. Veía, por ejemplo, que la empresa más rentable el año pasado fue la de los árabes, ¿no? Esta Aramco. Y uno se pregunta, ¿por qué Pemex no figura nunca entre las 15 o 20 más rentables del mundo? O sea, que los precios del petróleo dieron como para, en este caso, tener ganancias enormes. El caso de la electricidad tampoco, a pesar de que Iberdrola reporta a las bolsas ganancias extraordinarias. Sus accionistas están, supongo que muy contentos con esta decisión, Valeria. Totalmente. Todo este rollo que acabamos de tener, Leonardo, lo podríamos resumir en cuando se anunció, la acción de Iberdrola subió alrededor de 3% en los mercados financieros. Entonces, los mercados que entienden mejor de esto que nadie, pues valuaron o consideraron que fue una buena decisión de Iberdrola deshacerse de estas plantas de energía. Claro, está en sus planes. Iberdrola está tomando una decisión lógica. Desde mi perspectiva, es una mala señal que manda México, la que está mandando México en términos de transición energética, pero además es una mala señal hacia los participantes privados de cualquier mercado, ¿no? Porque lo único que estamos haciendo es cambiar de dueño a un fideicomiso privado, usando recursos públicos, a una empresa, CFE, que no es eficiente, que no es rentable en generación. Sí es rentable en otra área, que es transmisión. Si CFE se enfocara en eso, pues quizás esos 6,000 millones de dólares se podrían usar de forma más eficiente. Sin embargo, pues cambia la propiedad de unas plantas y no se incrementa absolutamente nada. Es así como el famoso gatopardismo, ¿no? Cambiar todo para quedarte igual. Ya. Oye, dos elementos, te retengo un minutito más, Valeria. Dos piezas legislativas generan inquietud. Una, el tema de una nueva ley minera, que supongo que están discutiendo todavía en el legislativo, y la otra, esta que arroga al Ejecutivo la posibilidad, no sé si se van a, en este caso, atrever a presentarla, porque le da facultades para rescindir contratos, para determinar cuándo hay ganancias espectaculares o que considere inmoderadas el gobierno. En fin, estas dos piezas legislativas las tienes ya en el radar. Las tenemos en el radar y esto puede ocasionar un problema importante en términos comerciales, en términos de nuestro acuerdo comercial con el TEMEC, sobre todo la parte minera, y hay intereses ahí muy importantes de industria canadiense. Por supuesto que es un tema, no ha estado muy en el radar porque es un tema más complejo que el de Iberdrola, pero desde luego que tiene implicaciones que pueden ser nocivas para el país, no únicamente en términos del acuerdo comercial, sino en términos de resolución de conflictos. Entonces yo creo que estamos mandando
muy malas señales, Leonardo, en términos de inversión, en un momento que, pues la verdad es que no tendríamos por qué estarnos peleando con la inversión si el momento histórico pues nos podría dar para aprovechar y tener un mayor crecimiento dado el famoso nearshoring. Y al contrario de eso estamos poniéndole trabas y cambiando leyes y sugiriendo expropiaciones extrañas, cuando en realidad tendríamos que dejar que las cosas sigan funcionando como estaban funcionando. Valeria, como siempre, muy agradecido contigo. Un abrazo, Leonardo, hasta luego. Valeria Moy, la directora del INCO, cumple 20 años, este importantísimo tanque de reflexión, centro de reflexión